Hoy quiero continuar un poquito con el tema del domingo sobre Romanos capítulo 6, donde el apóstol Pablo está argumentando contra aquellos que decían, pues vamos a seguir viviendo en pecado. Al fin y al cabo ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y en tono probablemente hasta burlón, de alguna manera, ellos decían, pues cometamos muchos pecados para que la gracia abunde y se manifieste. Y como el apóstol Pablo contesta de una manera muy enérgica un no, de ninguna manera. Y hoy quiero hablar un poquito de esto todavía, ampliarlo un poquito antes de entrar en el capítulo 8, porque el capítulo 7 sigue hablando el apóstol Pablo como él mismo tenía problemas con la naturaleza carnal todavía. Aunque hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, somos hijos de Dios. La carne, la naturaleza que heredamos de Adán nos lleva muchas veces a hacer cosas que ofenden a Dios y ofenden a los demás, o sea, cometer pecados. Y él decía, es que a veces lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, el mal que no quiero hacer eso hago. ¿Y cuántos se han encontrado con ese problema? A veces decimos, no, y cuando menos piensas ya hicimos algo. Entonces hoy quiero enfocarme en que este tipo de personas que piensan de esta manera, le he titulado a esta parte que solo piensan en lo terrenal, o los que solo piensan en lo terrenal. Porque los que piensan de esta manera están pensando en qué, en lo terrenal, en disfrutar de esta vida, en disfrutar de este mundo. Al cabo la gracia sobreabunda. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, porque irse tras los pecados de los cuales fuimos liberados es darle gusto ¿a quién? A la carne. Es darnos gusto a nosotros mismos. Y este pensamiento de que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, o de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pone al hombre en el centro, en lo más importante. El importante soy yo, pues yo puedo disfrutar. Porque muchos piensan que hacer lo que bien les parezca los va a hacer sentirse muy bien y los va a satisfacer. Pero miren, el pecado es engañoso. ¿Cuántos saben que el pecado es muy engañoso? Viene envuelto en una envoltura llamativa que atrae a las personas el placer carnal, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el orgullo, la fama, el ser reconocido, vienen envueltos en paquetes muy bonitos y vistosos, como regalos que nos van a satisfacer. Pero el pecado paga con la muerte. Lo vimos en Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. Fíjate, paga el pecado. Al final, la paga que da es la muerte eterna, la separación eterna de Dios y el sufrimiento eterno sin Dios. Y la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso
nosotros ponemos la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Y no ponemos los ojos en lo terrenal, aunque a veces nos jala, pero rápido reaccionamos y dejamos de poner nuestros ojos ahí. El escritor de Hebreos dijo en Hebreos capítulo 12 que debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Y dónde está Él y a dónde vamos nosotros? El autor y el consumador de la fe. Y el apóstol Pablo le escribió a otra iglesia llamada la carta a los Filipenses. Y si quieren vamos ahí a Filipenses capítulo 3. Y el título de este capítulo es Prosigo al blanco, prosigo a la meta. Pero ¿cuál era la meta del apóstol Pablo? Era manifestar una vida que honre a Jesucristo. Por eso Romanos 6 se conecta con muchos otros pasajes de la Escritura. Y el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. ¿Qué mismas cosas? Las que va a mencionar adelante, de tener cuidado de los perros. Aquí usa esa palabra, pero esa palabra se está refiriendo a personas que eran los judaizantes, los que querían hacer volver a las costumbres judías a los cristianos, pero también los gentiles, los que no eran del pueblo judío, que querían llevar a los cristianos a vivir una vida desordenada en lugar de entrar al orden al que el Señor nos llama cuando venimos a sus caminos. ¿Cuántos saben que es más fácil vivir desordenadamente que ordenadamente? A ver, ¿es más fácil tener un cuarto todo tirado desordenado o es más fácil tener un cuarto bien ordenado, bien arreglado, todo en su lugar, los zapatos, las camisas, las blusas, etcétera, todo en su lugar? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo que predomina en general muchas veces? ¿Qué es más fácil cuando dicen no tire basura porque con las lluvias se tapan las coladeras y todo esto? El orden sería no tirar basura en la calle y traer una bolsita en tu carro y ahí, o si te comes un chicle, no tirar el papel, es basura. Se lo pone uno en la bolsa del pantalón y llegando a la casa o donde haya un recipiente, ahí lo deposito. Pero ¿qué es más fácil? Tirar. O sea, el desorden siempre es más fácil. Pero ¿quién pone orden? Dios. A eso vino Jesús, a ordenarnos después de haber vivido en una vida de desorden. En Génesis 1, tú recuerdas, dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Y viene Dios y ¿qué hace? Empieza a poner orden. ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas cuando viene y nos cambia totalmente y venimos a sus pies y nacemos de nuevo y pasamos a ser parte de la familia de Dios? Quiere que vayamos ordenando nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras acciones.
Y no seamos como esos de Romanos 6, pues hagamos lo que queramos, ya tenemos la gracia del Señor. No, Él vino para que reflejemos el orden que tiene Dios. Y entonces dice, tengan cuidado con los que los quieren sacar de lo que dice la Biblia, que busquemos parecernos al Señor, obviamente no en lo físico ni mucho menos, sino en su forma de vivir. ¿Cuántos saben que Él nos dejó ejemplo? La Escritura dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ustedes verán a niños que siguen las pisadas del papá. Bueno, Jesús vino y nos puso ejemplo de cómo vivir para agradar a Dios. Y quiere que nosotros sigamos sus pisadas. Y cuidado tú que estás escuchando ahí en tu casa, porque ahora con el internet se escucha 1000 cosas. ¿Qué digo 1000? 1001 cosas. Y muchos todo lo están recibiendo, asimilando. Es de cuidado. Por eso dice, guardaos de estas enseñanzas también. Guardaos de los malos obreros. Y no está hablando del obrero de una fábrica de llantas o de acero o de automóviles, no. Está hablando de los que servimos al Señor. ¿Y cuántos sirven al Señor aquí? Todos debemos servir al Señor. Unos en un grado mayor, otros en un grado menor, cada quien donde se desenvuelve, pero todos servimos al Señor. Somos siervos del Señor, somos obreros del Señor. Pero aquí habla de qué? Malos obreros. Por eso en una de sus cartas a Timoteo le dice, procura, Timoteo, con diligencia presentarte delante de Dios como el gran siervo del Señor. Así le dice, como el gran iluminado, como el gran líder, no, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, fíjate lo que usa bien, la palabra de verdad que es la Biblia, que es la palabra de Dios, no es la palabra de ningún hombre, es inspirada por Dios. Y todo lo que se escribió aquí vino del corazón de Dios. Así que dice, cuidado con ese tipo de gente que se han metido encubiertamente y que son malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, fíjate, o sea, personas que vienen y golpean a la iglesia y dañan a la iglesia y causan un daño de proporciones grandes a veces. Puede ser para una persona, para una familia o varios. Así que dígale al de al lado si puede, si está con su familia, cuidado. No todo lo que brilla es oro, ¿o sí? Porque pues a veces uno ve brillar muchas cosas, pero no quiere decir que sea oro. Ya saben ustedes que hay personas que cometen fraudes con supuesto oro que no es oro. A veces es bronce bruñido y pareciera oro. Entonces, diga, cuidado, porque nosotros somos la circuncisión, dice el apóstol Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús.
¿Cuál es la única cosa por la que podemos gloriarnos? Es estar en Cristo Jesús, es servir a Cristo Jesús, es imitar a Cristo Jesús. Aunque aquí Pablo dice, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo en lo más posible. Tú y yo tenemos el ejemplo de Cristo también y de buenos cristianos. A esos debemos imitarlos. Pero nuestra meta es que parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Vuelvo al punto, no en lo físico, en lo natural, sino en nuestra conducta, nuestra manera de vivir. No teniendo confianza en la carne, porque aquí había otros que también sacaban sus credenciales, otros religiosos, que yo soy de tal tribu, yo soy fariseo, yo soy saduceo. Pero mira, aquí voy a decir algo muy importante. ¿Por qué hay una advertencia de tener cuidado con los falsos maestros, los falsos obreros, los falsos cristianos? Porque siempre van a hacer, y ahí tú puedes identificar, todo lo posible por dejar que tú y yo dejemos de tener nuestra mirada puesta en Jesús, en las cosas de arriba, y enfocarnos en cosas temporales, o en personas, o personajes, o personalidades, que pueden ser buenas personas, pero nuestro enfoque siempre debe ser nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Parecernos a Él. Por eso en Juan 14 Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que en mí permanece, el que tiene su mirada puesta en mí, el que tiene su corazón, su fe, su esperanza, todo puesto en mí, llevará mucho fruto. Porque dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué crees que quieren hacer estos a los que se refería el apóstol Pablo? Separarte de Jesús. Y aparentemente estar en el cristianismo, estar siguiendo a Jesús, pero sin darte cuenta estás siguiendo otras huellas. Diga, nosotros tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, a la cual deberíamos estar atentos como a una antorcha en la noche que nos ilumina. Diga, aquí tenemos el consejo de Dios, la sabiduría de Dios y la guía de Dios a través de su Espíritu Santo. Y Pablo aquí dice, yo también tengo que gloriarme, pero eso, dice, yo también soy fariseo de fariseos, yo también fui circuncidado al 8º día, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a celo de los religiosos, perseguidor de la iglesia más que ningún otro. En cuanto a la ley, dice irreprensible. O sea, él no quiere decir que nunca violaba la ley, sino que se esforzaba por cumplir la ley. Pero ¿alguien la ha cumplido? Solo Jesucristo. Por eso él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, lo mejor de lo mejor que puedas buscar y encontrar en esta vida es Jesucristo.
No hay nada mejor. Aunque el mundo te ponga oropeles y cosas brillosas y cosas que pueden atraerte, no encontraremos nada mejor que a Cristo. Porque Él es Dios y Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy ¿qué? El primero. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjate, excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando conocemos más a Jesús, tenemos una vida más excelente. Pero cuando le obedecemos y seguimos sus pisadas, tenemos una vida excelente. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Ningún placer humano, ninguna riqueza humana, ninguna fama humana, ninguna cosa en este mundo se compara con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y vale la pena perder todo lo que tengamos. Pablo perdió todo, su fama, su poder en el judaísmo. Perdió muchísimas cosas, no puedo ahorita meterme en eso. De hecho, lo resume en esto: lo he perdido, ¿qué? Todo, por amor a Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos aman aquí a Cristo Jesús? Ay, es que no puedo perder esto, no puedo perder. Y podemos decir, ya he perdido todo esto, pero hay cosas que probablemente, digamos, aquí no. Mi orgullo, mi honra, mi reputación. Pablo, ¿qué dijo? Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura porque tengo lo mejor de lo mejor. Tengo a Cristo Jesús en mi vida. ¿No podremos con esto vivir una vida que le agrade a Cristo? Porque Él dio todo por nosotros. Y ser hallado en Él. Fíjate, ser hallado ¿en quién? En Él, en Cristo Jesús. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo somos salvos? Por fe, por gracia, por medio de la fe. Versículo 10 dice, con el propósito de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, y esto pues nos anima un poco porque yo cuando empiezo a calificar me digo, ay, quisiera que la calificación fuera ahora como los maestros por televisión y por radio, que no te tienen ahí enfrente y no te pueden calificar con mucho detalle, con mucha precisión. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado,
Y qué bueno que nosotros podamos reconocerlo. ¿Cuántos aquí creen que ya son muy buenos? Nunca llegaremos a ser lo suficientemente buenos. ¿Podemos mejorar cada día? Sí. Y el Señor nos ayuda en eso también. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Para los que quieren ser perfectos, el único perfecto se llama Jesucristo. Nuestro Dios es el único perfecto. En Génesis 1, vuelvo a ese punto y los siguientes capítulos, dice que cuando Dios terminó la creación y hizo a Adán y le hizo a su compañera Eva, en cada uno de los procesos de la creación de Dios dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero termina diciendo que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, o sea, perfecto. ¿Cómo nos hizo a ti y a mí? Perfectos, con unas proporciones perfectas, con una mente impresionante. Quien tienes allá al lado, tú también allá en el internet, Dios le dio una mente impresionante. Lo que pasa es que no la usamos. A veces ni para aprender Juan 3:16. Es que, hermano, yo tengo memoria de teflón. Nah, esfuérzate. ¿Cuántos saben que es necesario esforzarse? Pero lo que pasa es que no queremos todo cómodo y fácil hoy en día. Pero Dios hizo al hombre, ¿cómo dice la Escritura? Perfecto. Pero los hombres se desviaron tras muchas transgresiones. Las religiones en general, tengan cuidado con las religiones, aún las llamadas religiones cristianas, que tienen algo de la palabra, pero llevan a las personas a enfocarse en otros seres humanos, en otras personas que fueron creadas por Dios, o en buenas obras, o en buenos comportamientos, etcétera. Todo lo que te saque de tu enfoque en Cristo Jesús es de cuidado, es peligroso, es TNT, te puede hacer explotar en 1000 pedazos. No soy perfecto, dijo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuántos quisieran llegar a ser un obrero de Dios como el apóstol Pablo, cuando menos? Yo sí quisiera, como Pedro, como el apóstol Juan, como Felipe. Sí, pero no eran perfectos. El único perfecto se llama Jesucristo. Imagínate Jesús, ¿qué diría que le llegara? No, pues como la gracia que tú trajiste es sobreabundante, vamos a hacer lo que queramos. En ninguna manera. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y esto no está hablando de la salvación, ¿eh? La salvación es en un momento. El nuevo nacimiento se produce en un momento. Cuando creemos en Jesús como el Mesías, como el único Salvador,
como aquel que llevó nuestros pecados, con aquel que morimos juntamente en la cruz del Calvario y ahora somos justificados, somos renacidos, no de simiente corruptible como la de Adán, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí Pablo a lo que se refería era a ser cada vez más semejante a Cristo Jesús y a cumplir la obra que Él me mandó que hiciera. Al final Él pudo decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Pero hubo que esforzarse, hubo que negarse a sí mismo. ¿Cuántos saben que eso es de lo que más nos cuesta? Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno, obviamente aquí incluye a las mujeres, alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. ¿Por qué mencionó primero negarnos a nosotros mismos? Porque podemos decir: no, ya traigo aquí cargando a mi cruz, pues mi suegra, mi esposa, mi jefe. No. Negarnos a nosotros mismos es: ya no vivo yo. Gálatas 2:20. Mas vive Cristo en mí. Y ahora hago lo que Él me dice que haga. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y yo menos. Pero una cosa hago. ¿Esto qué quiere decir? Enfoque. ¿Cuántos creen que los cristianos deberíamos estar bien enfocados? Pero a veces estamos muy dispersos. Una cosa hago, decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sea bueno o sea malo. ¿A cuántos les han pasado cosas buenas y cosas malas? A ti también, que estás ahí en internet. Por algo estás ahí. Bueno, espero que por algo, que te estés cuidando, o que ya llegaste a la edad interesante de ya no poder salir con mucha facilidad, o que tienes algo. Pero dice: yo quiero dejar cada día, olvidarme lo que ha quedado atrás, dejarlo allá en el pasado y extenderme a lo que está por delante. ¿Qué tenemos por delante? Ay, el futuro se ve muy negro. Nosotros tenemos un futuro en Cristo Jesús, no negro, porque Él es luz. No hay ningunas tinieblas en Él. Y este mundo le encanta poner las tinieblas. Pero Jesús es luz. Dijo: yo soy la luz verdadera. Y todo aquel que cree en mí nunca andará en tinieblas. ¿Cómo es nuestro futuro? Claro, porque sabemos en quién hemos confiado, quién nos ayudará a seguir adelante. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a sacar adelante? ¿Quién nos está esperando? ¿O quién vendrá por nosotros? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Jesús dijo que regresaría por nosotros, pero también nos está esperando. Si morimos hoy, vamos con Él. No hay ni una sola pizca de incertidumbre.
y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso sí es. El premio se gana. Versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y habla en plural, no solo él, sino, pues obviamente Timoteo, Lucas, muchos que andaban con él. Porque por ahí andan muchos, diga, por ahí andan muchos, que son, ¿qué? De los cuales os dije, les hablé muchas veces y aún ahora lo digo llorando, dice, pero que son esos muchos enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿esos enemigos estaban solo fuera? Diga, no, estaban también dentro. Por eso vuelvo a decir, cuidado. Mira, hoy hasta las noticias es un problema saber qué es verdad y qué no es verdad. Porque hay de todo ahí, y en la televisión, y en el radio, y unos dicen que esto es bueno y otros dicen que esto es malo, y que esto sirve para curar esto, y otros dicen que no sirve para nada. ¡Wow! Bueno, nosotros tenemos la palabra profética más que segura. Ahí está la Biblia. Pero cuidado a esto se refería el apóstol Pablo en el versículo 2, de los malos obreros, porque son enemigos de la cruz de Cristo. ¿En qué se nota? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en lo de este mundo. Hay personas que la vida se vive aquí, se vive una vez y yo la voy a disfrutar y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y sí, está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y sí, es una sola vida, no hay reencarnación como el budismo lo enseña. No, es una sola vida. Pero ¿valdrá la pena malgastarla como bien nos parezca? No. Bueno, yo ya tuve la experiencia de vida sin Cristo y vida en Cristo. No vale la pena. No vale la pena. Sufres por cosas que no valen la pena. Se alegran, entre comillas, muchos por cosas que no valen la pena. Solo piensan en lo terrenal. Tú conoces la historia de el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Y en esta parábola el Señor viene con una serie de parábolas y llega a esta del rico y Lázaro. ¿Cuántos la conocen? Qué bueno. Bueno, el rico, pues obviamente era un hombre como rico, pero no cualquier rico. Tenía muchísimo dinero, muchísimos bienes materiales, porque el pasaje narrado por nuestro Señor Jesucristo, Él estaba hablando ahí, dice que este hombre rico, no menciona su nombre, nada más una persona con mucho dinero,
Solo pensaba en qué, en lo terrenal, hermanos. Dice que todos los días, no dice que trabajara, probablemente por el dinero que tenía, pues tenía muchas personas que trabajaban para él. Probablemente de vez en cuando daba una revisadita y se entretenía viendo cómo había crecido su fortuna. Pero dice que todos los días, fíjate, todos los días hacía banquete con esplendidez. ¿Qué significa esto? Con los manjares, valga la expresión, más elaborados, más caros, los platillos, las bebidas, la música, lo más costoso que podía haber, sin ninguna limitación, todos los días. ¿En qué estaba pensando este hombre? En lo terrenal. Seguramente estaba pensando: comamos y vivamos, porque la vida se vive una sola vez y hay que disfrutarla. No levantes tu mano. Yo pensaba así por muchos años. Bueno, como la mitad de mi vida. Yo pensaba así. Y estoy seguro que muchos pensaban así. Pero hoy en día hay millones que siguen pensando así. Y entonces el Señor habla aquí, dice, para los que piensen solo en lo terrenal, fíjense, había un hombre rico. Y hacía esto todos los días. Se vestía de púrpura, o sea, vestidos costosos, elegantes. En este tiempo, en este contexto, la ropa fina, la ropa costosa, era un botín de guerra. O sea, cuando un ejército vencía a otro, uno de los botines principales era obviamente el oro, la plata, los metales preciosos, armas, ganado, etcétera. Pero uno de los especiales era la ropa y las cosas decorativas en sus tiendas. ¿Se acuerdan del manto babilónico? Era de gran precio. ¿Se acuerdan de aquella mujer que derramó el perfume de alabastro? De gran precio. O sea, eran cosas de alto valor. Y entonces este hombre tenía su enfoque en lo terrenal. A comer y a beber, a disfrutar. Y dice, pero había otro hombre, y de él sí menciona su nombre, fíjate. Y lo adicional aquí en esta parábola es de que era un mendigo. Los mendigos generalmente casi ni su nombre lo decían. Era un mendigo ahí que era creyente en el Señor, fiel al Señor a pesar de sus aflicciones, porque dice que aparte de ser un mendigo, o sea, alguien sin desposeído, sin quien más le ayudara, porque no menciona que viniera algún amigo, familiar o alguien cercano a ayudarlo en algo. Por el contrario, dice que estaba lleno de llagas. Aparte de desposeído, sin dinero, sin propiedades, estaba enfermo. Su cuerpo estaba lacerado por llagas, probablemente en todo su cuerpo. Y dice que los perros venían y le lamían las heridas, la llaga. Mira, los perros en ese tiempo no eran como hoy en día. Mascotas amadas,
a veces más que ni los hijos o que otro ser humano, que duermen en la cama con sus y le compran su cobija especial, les dan besos en la boca, les dan de comer mejor que mucha gente que vive aquí en la colonia El Durazno, no sé, otras colonias. No, los perros no eran mascotas, eran animales que vivían en la calle y comían pues de lo que encontraban, y no tenían el pelo bien peinadito, no, algunos estaban hasta roñosos, o sea, enfermos, eran detestables los perros. Sin embargo, venían y le lamían a Lázaro. ¿Pero en qué crees que pensaba Lázaro? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Obviamente en lo eterno. Porque Dios lo dejaba sin comer, no. Aquel hombre hacía banquete con esplendidez y de lo que quedaba, que debe haber sido mucho, él comía. Y seguramente tenía un techo donde guarecerse. Dios no deja a un justo desamparado. Y murieron los dos. Diga, todos se mueren, los ricos y los pobres. Y el que pensaba solo en lo terrenal, después de morir en un instante apareció ¿dónde? En el infierno. En este gran tormento, dice ahí la escritura, Jesús lo dijo, el infierno es un lugar de tormento, gran tormento. Y Lázaro también murió y fue llevado al cielo. Y él era consolado. ¿Cuántos saben que nuestra consolación final será cuando estemos con Él? Él enjugará toda lágrima. Él quitará todo cosa que nos recuerde cosas desagradables, que nos hagan llorar, que nos hagan sufrir. Se acabará todo. Él era consolado. Así que nosotros debemos pensar en ¿qué? En lo eterno. Poner nuestra mirada ¿dónde? Donde está Cristo. Vivir una vida en lo más posible que glorifique a Dios siempre. Y bueno, hay otra historia ahí en Lucas capítulo 18 del joven rico. ¿Se acuerdan? Que él vino y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y conoces la historia también. El Señor le dijo, la ley conoces, los mandamientos conoces, cúmplelos. Y dijo, yo todos los he cumplido. ¿Se sentía cómo? Perfecto. Por eso no podemos sentirnos perfectos. Como dijo Pablo, no soy perfecto. Y el Señor le dijo, bueno, ¿quieres ser perfecto? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, es niégate a ti mismo, porque ¿qué le importaba tanto a ese joven? Sus riquezas, porque tenía mucho. Y lo que el Señor le estaba diciendo es, niégate a ti mismo, pon tu mirada en lo eterno y entonces ven y sígueme. ¿Y qué dice el pasaje del joven rico? Que se fue triste. O sea, no aceptó la oferta de Jesús. Y hoy en día muchos, aunque están en la casa de Dios, dicen ellos, aunque están en la iglesia cristiana o en el cristianismo,
No. Y esos son peligrosos. Porque ellos van a seguir pensando en qué, en lo terrenal. Dice, se fue triste porque tenía mucho. Pensó en lo terrenal, no pensó en lo eterno. Y bueno, para terminar, otro ejemplo de Jesús y Zaqueo, allí en mismo Lucas, para no cambiarle mucho, Lucas 19, versículo 1 enseguida. Dice que Jesús venía y había una gran multitud, y entonces un publicano que era jefe de los publicanos y rico, llamado Zaqueo, quería ver a Jesús. Seguramente era un hombre ya maduro y había vivido con su enfoque totalmente en qué, en lo terrenal, porque era rico, lo dice explícitamente, y jefe de los publicanos, de los recolectores de impuestos. Y quería ver a Jesús y como pudo, vino corriendo, y como lo describe la Escritura como un hombre bajo de estatura, pues no alcanzaba a ver a Jesús por la multitud que rodeaba a Jesús. Y entonces él se subió a un árbol y de ahí, de una rama, empezó a ver a Jesús. No narra el pasaje cómo se quedó él, si maravillado, asombrado, pero es lo más seguro, que dijo, ¿qué hombre es este? Que lo siguen multitudes, del cual he escuchado grandes maravillas, del cual he escuchado lo que enseña, que el reino de los cielos se ha acercado, que Él es la resurrección y la vida, y que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá y no morirá jamás. Seguramente se quedó asombrado de ver a Jesús, y ahí estaba en su rama agarrado, y el Señor sabía que ahí estaba Zaqueo. El Señor sabe que aquí está cada uno de nosotros. El Señor sabe que tú estás ahí a través de internet. ¿Cuántos saben que Él, aunque no dirija su vista donde tú estás, Él sabe dónde estás? Él sabe cómo estás. Él sabe tus necesidades. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. ¿Y cuáles eran las intenciones del corazón de Zaqueo? Conocer a Jesús. Lo demostró abriéndose paso entre la multitud y escalando ese árbol, con riesgo posiblemente de caerse y fracturarse o hasta morir. Pero él quería ver a Jesús. Se había cansado de poner sus ojos, su mirada, su corazón en lo terrenal, y ahora quería algo diferente. Y entonces el Señor voltea y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. ¿Cuántos creen que lo que más se necesita hoy en día en México y en el mundo entero, en cada familia, en cada joven, en cada señorita, en todo lugar, es que Jesús esté en nuestras casas, en nuestras vidas? En realidad, no de dicho, no de formas, no de religión, sino en una realidad que transforme nuestras vidas. Hoy en día el mundo está hecho un verdadero caos, si se han fijado en eso. Mira, hay elecciones en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Hay elecciones el próximo año en México, intermedias, pero hay elecciones. Hay una pandemia en todo el mundo. Hay crisis económica. Hay crisis política. Hay crisis de relaciones entre países. China,
con otros países, Europa, Asia, etcétera. Estamos viviendo tiempos inéditos, hermanos, tiempos súper especiales. Y la gente sigue poniendo sus ojos ¿en qué? En lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Ya quiero que esto se termine para poder ir a donde yo quiera, para poder hacer lo que yo quiera, para poder... y algunas cosas son válidas, como trabajar, como reactivar un negocio, como que nos podamos todos reunir en la iglesia, alabar a Dios, como que podamos ir a compartir con otros en forma personal o en un lugar público, en un café, etcétera. O sea, hay cosas válidas por las cuales sí anhelamos que esto se termine y podamos tener esas facilidades. Pero lo que más se necesita es que la gente conozca a Jesucristo, hermanos. Que Jesús entre en todos los hogares. Porque muchas veces tienen imágenes de Jesús, tienen versículos, tienen el nombre de Jesús, pero Jesús no está ahí. Como en Apocalipsis capítulo 3 que dijo, estoy a la puerta y llamo, o sea, no abren la puerta. Y es cierto. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto, dijo. ¿Y qué crees que hizo Zaqueo? Hizo lo que tú y yo hicimos, descendió rápido del árbol, se fue a su casa, seguramente le dijo a su esposa, prepara lo mejor que puedas de comer. El Señor Jesús, el Maestro del que te platiqué o del que oímos, viene a la casa. Y preparó un lugar para recibir al Señor. Y el Señor llegó y empezó a convivir. ¿Y qué hizo Zaqueo ante ese encuentro poderoso con Jesús? Cambió sus prioridades, se enfocó. Como dijo Pablo, una cosa hago. De tener el panorama así, se enfocó en lo más importante. Y dijo, Señor, fíjate cómo le llamó, Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Dice la expresión, se la doy a los pobres. La mitad. ¿Cambiaron sus prioridades, sí o no? No solo estaba pensando ya en lo terrenal. Ya sabía que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Como aquel hombre que dijo, alma mía, goza, disfruta, viaja, bebe, porque muchos bienes tienes para muchos años. Y el Señor le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? Y lo que has juntado, en lo que te has enfocado, en lo terrenal, ¿de quién será? Ni sabes quién lo va a usar o a malgastar. Zaqueo dijo, la mitad se lo doy a los pobres, y si alguno he robado, dijo, quiero ponerme a cuentas, se lo regreso cuadruplicado. Se estaba despojando de todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hoy quise enfatizar esto nuevamente. De ninguna manera podemos pensar como los detractores del apóstol Pablo, pero
no eran detractores del apóstol Pablo, eran detractores de Cristo. Porque Pablo, Pedro, Juan, etcétera, predicaban ¿a quién? A Cristo. Dijo, el que te rechace a ti no te rechaza a ti, me rechaza a mí, porque predicamos a Cristo. De ninguna manera nos dejaremos dominar por esa manera de pensar, ni por ningún obrero malo, aunque tenga ahí millones de perseguidores. Ay, es que mira, tiene 346,000 seguidores, 1,000,000 y tantos seguidores. ¿Y qué pasa con eso? ¿A poco eso quiere decir que todo está bien? ¿Cuántos saben que a veces tienen más seguidores los malos que los buenos? El desorden impera por todos lados, porque el mundo solo piensa en qué, en lo terrenal. Hermanos, nosotros como cristianos, como iglesia, no podemos caer en eso. No podemos justificar el pecado. Cristo murió terriblemente por el pecado. Así que decimos un rotundo no al pecado. La gracia de Dios ha transformado nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra manera de vivir, y nuestro enfoque está en el cielo, porque eso es lo que dice Pablo ahí en los 2 últimos versículos de Filipenses 3. Mas no es versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿A dónde vamos a terminar al final? En el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él está en el cielo y de allá va a venir por nosotros, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, que nos hace batallar, como dice Pablo allí en Romanos capítulo 7, que me lleva a hacer lo malo cuando no lo quiero, y que cuando quiero hacer lo bueno me estorba. Pero el Señor lo transformará este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a tener un cuerpo no igual al de Cristo, semejante al de la gloria de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, mira, seguramente nosotros no estamos exentos de esto, de al vivir en este tiempo especial, con una problemática especial, con manifestaciones de todo tipo por todos lados, podemos desenfocarnos y pensar que lo que necesitamos es la solución a todo esto. El Señor lo va a solucionar, hermanos, en su tiempo, a su manera, porque ¿cuántos saben que esto no es para siempre? Y probablemente algunos se perderá trabajo, algo de negocio, se perderán cosas, pero estamos firmes sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos y que el Señor a su tiempo nos va a bendecir y nos va a recompensar a los que seamos fieles en medio de estos tiempos. Amén. ¿Quieres ponerte de pie?
Señor, ayúdanos. No queremos enfocarnos en lo terrenal. Sabemos que de lo terrenal tú tienes cuidado, Señor. A ti acudimos cada día y te decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O como tú enseñaste en el Sermón del Monte, Mateo 6:33, en cuanto a la comida, la bebida, el vestido, el techo. No te afanes por eso, no te preocupes por eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si tú estás padeciendo alguna situación en lo personal, en tu trabajo, en tu negocio, en tu economía, en tus relaciones, en tus problemas, jóvenes en la escuela, o en algún otro tipo de proyectos o cosas que se han detenido, que no han avanzado como debe ser, y que han cambiado circunstancias en nuestra vida y a nuestro alrededor, levanta tus manos ahí y dile: Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Tú que estás ahí por internet, si quieres hacerlo también, dile: ayúdame, Señor. Necesitamos, reconocemos que necesitamos de tu ayuda, Señor. Hemos llegado a veces a desesperarnos y no hallamos la salida y pensamos que no vamos a salir bien de esta. Pero seguimos creyendo fielmente en lo que dice tu palabra, que no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Probablemente muchos jóvenes piensan que ya no va a mejorar esto y que va a ir de peor en peor, pero el Señor sigue actuando, obrando a nuestro favor. No es tiempo para detenernos ni decaernos, es tiempo para confiar más en Él. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y gracias, Señor, porque todos tenemos necesidades, de un tipo, de otro tipo, de una forma, de otra forma. Pero todos tenemos la oportunidad de acercarnos a ti y tocar tu manto como aquella mujer y decir: Señor, ayúdanos. Bendice a cada familia aquí, de los que estamos, cada joven, cada señorita. Alégralos. Que esto no les traiga una frustración. Bendice a cada mujer, a cada varón, cada familia, a cada uno de nuestros hermanos que está por internet, a los hermanos que están enfermos, a los que están padeciendo alguna situación difícil. Nuestra hermana Carmelita, papá de Dora, y varios hogares, varias familias. En los hospitales, los enfermos que están ahí, los doctores que están atendiéndonos. Señor, extiéndenos tu bendición y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Él es muy bueno, hermanos.